La reflexión de esta mañana, Jesús resucitado en los labios de nuestro pastor Walter Orantes. Con este domingo vamos a finalizar toda la parte que estaba dedicada a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El próximo mes iniciamos otro mes con otro énfasis. El calendario litúrgico ya lo tienen ustedes, así que pueden revisarlo para poder ir identificando previamente qué es lo que viene. El acontecimiento de la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. No existe nada, ninguna otra cosa, ningún otro evento, ningún otro acontecimiento, ni ninguna otra persona en la cual nos dé sostenibilidad, fundamento a nuestra fe y a nuestra esperanza. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros en la actualidad? ¿Qué significa eso? Una pregunta más importante todavía es, ¿cómo vivimos la resurrección de Jesús en nuestras propias vidas? ¿Cómo lo hacemos? Todavía más importante es responder esta pregunta, ¿cómo testificamos a otras personas de que Jesús está vivo y resucitado en nosotros, como personas? El confesar que tenemos fe en Jesús, como Señor y Salvador actualmente, eso se debe de testificar y se debe de evidenciar, no solamente hablar. El creer que Jesús ha resucitado de la muerte se testifica y se evidencia con otras personas. El confesarnos cristianos o cristianas se testifica y se evidencia también con otras personas. Se testifica y se evidencia con nuestra vida, que implica nuestra forma de comportarnos. ¿Cómo nos comportamos, por ejemplo? ¿Cómo hablamos? Cuando hablamos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, ¿cómo nos comportamos y cómo hablamos con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, con nuestros familiares, con nuestros compañeros y compañeras de estudio? ¿Cómo pensamos? ¿Qué se nos ocurre? ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los demás? ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si un vecino o una vecina se le acerca a ustedes y le dice, mire, doña fulana, ¿verdad? O don sutano, porque como son vecinos, ¿verdad? Fíjese que como yo le he visto a usted que va a la iglesia y le quería comentar que en mi casa están pasando unas cosas bien raras. Yo preguntaría, ¿raras cómo? No, pues sí, ¿verdad? Es que hay muebles que se caen, cuadros que se mueven. Y yo, como usted va a la iglesia, pienso yo que es cristiana, iría a orar para ver qué pasa ahí a mi casa. Iría. ¿Qué le dirían a esa vecina? O por ejemplo un compañero o una compañera de trabajo, de estudio. Como yo sé, bueno, si no son de la secreta, ¿verdad? Si no lo son, entonces le dirían los compañeros de trabajo, como yo sé que sos cristiano o sos cristiana, fíjate que yo tengo mi pariente que está enfermo y me gustaría pedirte que si podés ir conmigo a orar por él.
¿Irían? ¿Qué le dirían a esa persona si le dicen en el momento de la oración, ¿por qué Dios me tiene así a mi familiar? ¿Por qué me castiga Dios a través de este familiar enfermo? ¿Qué le dirían? O por ejemplo, si en el lugar de trabajo, en el vecino o en el lugar de estudio, se acerca a alguien a comentarte algo en mal de otra persona. O sea, calumnia, ¿verdad? Estamos hablando de calumnias. Fíjate que el compañero aquel, la compañera aquella, hace esto, hace lo otro. ¿Qué le dirían? ¿Continuarían con la calumnia ustedes? ¿O lo taparían? ¿O quebrarían eso? La pregunta es recurrente. En cada experiencia, en cada situación que tenemos diariamente, se nos presentan oportunidades. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo evidencio? ¿Cómo testifico de que en mi vida está Jesús vivo y resucitado? El texto que hemos leído ahora en Lucas nos da cierta información, ciertos detalles, ciertas características que son comunes al Evangelio según Juan, que más o menos trata el mismo texto, la misma experiencia, mejor dicho. Que eso estuve hablando el jueves. Por eso lo van a encontrar, bueno, si lo vieron van a encontrar ahí similitudes. Sin embargo, también Lucas dice otras cosas muy distintas que Juan en su Evangelio. ¿Hay contradicción en los Evangelios? No, de ninguna manera lo hay. El título está bien puesto, ¿verdad? Hay un Evangelio según Marcos, según Mateo, según Lucas y según Juan. Cada escritor tiene un destinatario, una comunidad de personas distinta a la otra. Por lo tanto, escribe de una manera distinta, con pasajes más o menos parecidos, pero con detalles distintos, porque trata de abordar a una comunidad en particular. No existe ninguna contradicción en eso, ni en la Biblia. No existe contradicción, existe complementariedad, si uno se fija en eso. El texto de Lucas nos dice que mientras los discípulos seguían conversando, ¿qué conversaban? Lo que les venían contando estos dos que tuvieron la experiencia cuando caminaban hacia Emaús. ¿Y cómo fue que Jesús los acompañó ahí y se evidenció, se reveló Jesús con ellos? Cuando digo revelar, no vayan a pensar en espíritu, ¿verdad? Por favor. Sino me refiero a evidenciarse, a mostrarse. Y entonces hay una parte muy interesante cuando dice Lucas que estos dos discípulos lo reconocen también cuando parte el pan, que es una manera muy particular, ¿verdad? Cuando estaban hablando eso, los discípulos, estos que habían tenido esa experiencia con Jesús y llegaron a la casa donde estaban los demás discípulos de Jesús, cuando estaban ahí es que entra Jesús en escena y les saluda con el saludo ese bien tradicional y significativo que tenían en esa cultura. ¿Cuál es la reacción de ellos, de los discípulos? De terror, de miedo. Juan dice que los discípulos tenían miedo, pero de los judíos. Pero Lucas lo que hace énfasis es que tenían miedo de ver a Jesús ahí. O sea, en ese momento no lo habían descubierto, no lo habían identificado, sino que pensaron que era un espíritu. Así como ahora decimos que se nos aparecen cosas, ¿verdad? Gente, que nos sale el espíritu de fulano, de sutana, ¿verdad? Creyeron que era un espíritu y entonces la reacción de ellos, por supuesto, fue de miedo, ¿verdad?
fue de terror. Y entonces lo que hace Jesús ahí es confrontarlo, ¿verdad? ¿Por qué piensan esas cosas? ¿Verdad? La reacción de ellos fue de terror porque cuando lo saluda y ven al hombre, lo que ven es, este es espíritu, ¿verdad? Pero lo que pasa ahí es que no es un espíritu de Jesús, sino que lo que están pensando más que todo es en algo así como la llamamos ahora de espanto. Tanto fue el temor que le tuvieron a Jesús, los discípulos, que Jesús lo que hace es confrontarlo, ¿verdad? ¿Y por qué están pensando así? Después de haber pasado 3 años con Él, después de haber aprendido, supuestamente, ¿verdad? Mejor digamos, después de haber oído a Jesús, visto a Jesús, les da miedo. Entonces lo que hace Jesús es llamarles la atención, ¿verdad? Confrontarlos. ¿Por qué se les ocurren esas cosas? Por otra parte, los discípulos, yo me pongo a pensar en los discípulos, ¿verdad? Porque no soy mejor tampoco, ¿verdad? Y entonces me pongo a pensar en ellos. ¿Por qué entonces les tienen miedo a Jesús? ¿Acaso será porque no creyeron en las enseñanzas de Jesús mientras lo escuchaban? ¿No le creyeron? ¿O será porque tampoco al escuchar a Jesús no vincularon las enseñanzas a su propia vida? Si esto es así, si no relacionaron lo que escuchaban de Jesús y no relacionaron lo que veían de Jesús en sus propias vidas, tiene lógica que reaccionaran así de esa manera, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿qué pensaban los discípulos de Jesús? No vincular, no relacionar en la actualidad la palabra de Dios en nuestras vidas significaría que Jesús no está vivo, menos resucitado. En este momento, Jesús decidió darles pruebas físicas concretas. Miren mis manos, miren mis pies, tienen algo de comer, hablando de dietas adecuadas para la salud, ¿verdad? Pescado y miel, así como decía el pastor ahora, ¿verdad? Tienen algo de comer, se sienta a comer seguramente, come con ellos, les muestra esto, les muestra lo otro, los pies, y después de las pruebas físicas, no se queda ahí Jesús, va más allá todavía, sino que les revela los fundamentos teóricos, las escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaron de mí, dice Jesús en el texto. No solo le demuestra con pruebas físicas, sino también les argumenta con las escrituras de quién es Él. Esto está relacionado a lo que aparece en el capítulo 4 de Lucas. En aquellos versículos donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Luego dice el texto en Lucas 4 que Jesús enrolla el texto, lo entrega al encargado, se sienta y la gente lo está viendo, ¿verdad? Y entonces Él se para y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Lamentablemente nadie le creyó.
Nadie le creyó de los que estaban ahí. Ahora Jesús resucitado estaba haciendo eso con los discípulos, argumentando, evidenciando que es Él el que ha sido asesinado en la cruz, crucificado en esa cruz, y que ahora está vivo. Ahora Él está haciendo las vinculaciones concretas de lo que habló durante esos años que anduvo con esos discípulos que le escuchaban y le veían. Él lo que está haciendo entonces es evidenciando, no solo físicamente, teóricamente también, de quién es Él y que ahora los discípulos son testigos de su resurrección. Y aparece eso en el texto también. Entonces ellos cambian, ¿verdad? Al darse cuenta, al identificar y reconocer a Jesús. Y entonces se alegran. Hasta tanta es la alegría que hasta un poco los ubica también, ¿verdad? Los pone en juicio para poder continuar él argumentando eso. Pero les dice que son testigos ellos de su resurrección y ahora sus discípulos no les va a quedar más remedio que dar testimonio a otros de lo que ellos han visto y evidenciado. Porque no hay discípulo de Jesús, no existe discípula de Jesús sin testificar que Jesús está vivo y presente actualmente. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Es sumamente importante entonces que respondamos las primeras 3 preguntas que hice. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros hoy? Ya no para los discípulos, para nosotros. Más importante también es cómo vivimos esa resurrección de Jesús en nuestra vida. ¿Vivimos como que Jesús está muerto? ¿O vivimos como que Jesús está vivo en nosotros? Más importante todavía es cómo nosotros hoy testificamos de que Jesús está vivo y presente en nuestra vida. Son 3 preguntas distintas, no son lo mismo. La de los discípulos sí lo podemos ver, leer y estudiar en la Biblia, que cumplieron en testificar de que Jesús estaba vivo para ellos en sus propias vidas. La oportunidad la tenemos nosotros ahora de hacer lo mismo que hicieron los discípulos, testificar de que Jesús está vivo en nuestra vida. Amén.